que no hayan sido impuestos desde la dirección, sino que por el contrario, su elección haya surgido del interior de los centros penales, del interior de la población privada de libertad, porque un coordinador realmente debe ser un líder dentro del centro penal, un líder que se dé a respetar no por imposiciones, no por arbitrariedades, no por ser violador de derechos humanos, sino que por el contrario, que abogue porque se den buenas condiciones dentro de los centros penales. Nosotros dimos esa recomendación al director en su momento. Tenemos conocimiento que el director, lejos de hacer caso a las recomendaciones que nosotros hicimos, optó por trasladar a los que denunciaron los hechos. Esta decisión del director incomodó a la jueza de ejecución, que se sintió ignorada en sus facultades por cuanto el traslado del denunciante, de uno de los denunciantes, porque reitero, fueron 152, no fue comunicado a ella. Y en efecto, aquí es donde se configura un exceso de poder, un abuso de poder, porque cuando los directores de los centros penales hacen traslados de un centro penal a otro sin considerar el artículo 92 de la ley del sistema penitenciario, ahí se configura un tipo penal de abuso de autoridad, y eso es lo que tiene molesta a la jueza de ejecución. Y por este hecho se está llamando a declarar a la abogada Mildred Meléndez, extremo que nosotros definitivamente no compartimos, por cuanto constituye un debilitamiento a la labor que nosotros hacemos. Los defensores de derechos humanos de por sí realizamos nuestro trabajo en condiciones altamente vulnerables, y más vulnerables somos cuando se nos expone en los tribunales o en una sede fiscal. Es decir, que ustedes, por cumplir su trabajo de denunciar violaciones de derechos humanos en el Centro Penal de Comayagua, específicamente a 155 privados de libertad, ahora se está repercutiendo en su contra esto. No podemos, sinceramente, Honduras como Estado de Derecho no puede estar llevando a sede fiscal o a sede judicial a quienes trabajamos en materia de derechos humanos, a quienes somos defensores de derechos humanos, y defensores de una manera técnica, diría yo, porque el trabajo del CONAPREV es un trabajo eminentemente preventivo, es un trabajo que va a las estructuras, que va a las instituciones del Estado diciéndoles, recomendándoles qué es lo que tienen que hacer para corregir precisamente esas desviaciones de poder, qué es lo que hay que hacer precisamente para garantizar el cumplimiento de la ley. Nosotros hemos venido sosteniendo que el grave problema de Honduras es precisamente impunidad. Aquí hay bastantes funcionarios públicos que está la ley, pero lo que menos hacen es apegarse y cumplir la ley. En este caso particular del que le estamos hablando, el malestar de la jueza de ejecución de Comayagua fue que se produjo los traslados de los denunciantes en aquel momento sin notificárselo a ella. Ok, se violentó el artículo 92 de la ley del sistema penitenciario, y ahí está configurado perfectamente un exceso de poder de parte de las autoridades, y eso no necesita ni siquiera que vaya a ser sustentado por organizaciones de derechos humanos, por el Mecanismo Nacional Preventivo, que reitero, es eminentemente preventivo. Pero si se nos está llamando a declarar a sede fiscal o a sede administrativo por cada acción que nosotros estamos investigando, por cada caso que nosotros investigamos para emitir recomendaciones, porque no podemos emitir recomendaciones sin haber investigado, realmente se está minando el área de competencia de los mecanismos, y es necesario poner un alto a esto, porque ante bien debe blindarse la acción de los mecanismos nacionales en vez de debilitarlos. Hay algo más, en esta diligencia participamos funcionarios de CONADE y funcionarios del juzgado de ejecución, y sin embargo solamente se está citando a CONAPREV, en este caso específico a la abogada Mildred Meléndez. Ustedes denunciaron abuso de autoridad de parte del coordinador de los privados de libertad y no del director. Nosotros, más que denunciar, Ronnie, porque nuestra facultad no es denunciar, recomendamos al director que relevara a los coordinadores que habían sido nombrados en ese momento, no solo a uno, que relevara a todos los coordinadores en ese momento y procediera a realizar una elección incluyente y participativa y democrática con toda la población privada de libertad, para que el nombramiento de los coordinadores en este centro penal se hiciera por liderazgo y que cesaran las malas prácticas, los excesos que los mismos privados de libertad están teniendo sobre otros privados de libertad.
tal y como lo respalda la Subcomité de Prevención contra la Tortura. Definitivamente, lo que sucede es que cuando a nosotros se nos plantea una denuncia por 152 personas privadas de libertad que están siendo víctimas de abuso, de exceso, de malos tratos de parte de los coordinadores, nosotros nuestro deber es investigar que esta denuncia de estos 152 privados de libertad tenga sustento, para en base a ese sustento triangular esa información y en base a esta triangulación de información emitir las recomendaciones al director. Es así que nosotros le dijimos al director: sí hay mérito para acreditar que hay excesos de parte de los coordinadores, no de un coordinador, de todos los coordinadores hacia la población privada de libertad. Es pertinente y oportuno que usted convoque a la población privada de libertad a una elección incluyente, participativa y que sea por liderazgo, para que se gane el respeto de la población privada de libertad. Y eso está en la ley habla de figuras de asociaciones, pero la ley dice que deben ser privados de libertad de una intachable moralidad, privados de libertad respetuosos, privados de libertad que se ganen el respeto de la población privada de libertad con su accionar, no con imposiciones. Nosotros esa fue la recomendación que le hicimos en base a ley al director del centro penal. El director del centro penal no acató nuestra recomendación, sino que se procedió a trasladar a máxima seguridad a los que habían denunciado estos hechos, y eso fue lo que molestó al juzgado de ejecución y es lo que hoy nos tiene con este citatorio a nivel de sede fiscal. Bien, ante este hecho que sin duda coloca un estado de vulnerabilidad al personal del CONAPRED por ser un país donde se violentan los derechos humanos constantemente, sobre todo a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, ¿cuál es el llamado que usted hace a los organismos competentes del Estado? De hecho, venimos de tener una reunión con la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos y le dejamos claro, muy bien sentada a ella nuestra posición, que CONAPRED no puede estar sustentando los casos de los que ella conoce en los tribunales y en la sede fiscal. Antes bien, nuestras recomendaciones han sido precisamente orientadas en ese sistema. Honduras necesita eficientar sus procesos de investigación. Precisamente los altos índices de impunidad que priman en el país, los altos índices de inseguridad que priman en el país, tienen que ver mucho con la capacidad investigativa que el Estado tiene a través de sus diferentes órganos. Es necesario fortalecer la academia, es necesario fortalecer las escuelas de capacitaciones, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía y de la misma sistema de seguridad, para que haya sustento en los requerimientos fiscales que se presentan. Porque no es cierto que sea necesario que los defensores de derechos humanos vayamos a ratificar a sede fiscal o a sede administrativa una denuncia para que ésta alcance el objetivo deseado. Hay otros medios de prueba que se pueden hacer llegar precisamente a un proceso sin necesidad de exponer a quienes trabajamos en derechos humanos. Y un llamado a los organismos de derechos humanos en el mundo, ya que el CONAPRED tiene el respaldo de muchos organismos internacionales. Sí, efectivamente, porque de alguna manera nosotros sentimos que es una mengua, diría yo, una restricción, porque la abogada Mildred Meléndez, que en este caso fue la que me acompañó a hacer ese trabajo, esa diligencia, ella obviamente está expuesta, como también su servidor está expuesta. Si de por sí hacemos nuestro trabajo con la mayor eficiencia posible, en condiciones altamente peligrosas, situaciones como estas la colocan aún más a las personas en ese estadio, ¿no? Que es lo que nosotros queremos evitar, porque andamos buscando gente para que trabaje en CONAPRED, gente comprometida, en primer lugar, con el tema. En segundo lugar, gente que tenga un conocimiento integral del derecho y de derechos humanos, para que realice su trabajo, para que realice su labor tal y como debe ser, tal y como lo establecen los postulados en materia internacional.